¿Recuerdan a Juliana Zamboní, a Rosa Elvira Celi, a Sofía Cadaví o a la menor indígena violada por militares en Risaralda, entre otras muchas mujeres que hacen parte de esta pandemia de feminicidios y violencias de género que viene en aumento en estos tiempos de pandemia? Esto es Contraplano, un espacio para la comunicación y la investigación que busca explicar de una forma clara y abierta los temas que nos implican. En otras palabras, apostamos a la ciencia para la gente. El 2020, año de pandemia y crisis social a nivel mundial, fue también el año en el que evidenciamos que las casas, los hogares, son los lugares más inseguros para las mujeres en Colombia. Según la Red Feminista Antimilitarista, en el 2020 tuvimos 630 casos de feminicidio. Desde el 1 de enero al 20 de enero del 2021 hemos tenido un caso por día de feminicidios en Colombia. Considerando la gran crisis que atravesamos nosotras las mujeres en Colombia debido al aumento de los feminicidios y las violencias de género, hoy vamos a explicar por qué la violencia de género es una pandemia que arrebata la vida de miles de mujeres en el mundo y en Colombia. Y por eso es necesario que tanto mujeres, disidencias sexuales como hombres trabajemos en conjunto para poder eliminar todos los feminicidios, violaciones y maltratos tanto físicos como psicológicos. Siendo así, empecemos por entender por qué nacer y ser mujer es estar enfrentando constantemente la muerte. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio. Pero para esto necesitamos un poco de contexto, así que hoy vamos a hablar sobre violencias de género. ¿Y qué es la violencia de género? Un término rebuscado del mamertismo, un argumento del castrochavismo y el Foro de Sao Paulo, o es pura palabrería de las feminazis. No, ninguna de las anteriores. Ahora bien, por violencia de género podemos entender toda situación, acción, disposición o condición que causa un daño físico, psicológico o incluso económico a una persona únicamente por su condición de género. Este término es 100% marca feminista, es decir, fueron los movimientos feministas de los años 60 los que reconocieron la existencia en nuestro sistema cultural de lo que denominamos dominación masculina. ¿Dominación masculina? Sí, nos llagan los huevos, eso que tantos privilegios nos ha dado a los hombres y le da forma al machismo y al patriarcado, y que se puede ver en diversas culturas en todo el mundo. Quiero una mujer bien bonita, callada, que no me diga nada, que cuando me vaya en la noche y vuelva en la mañana no diga nada. Pues claro, si yo como hombre digo que soy el del poder, el que toma las decisiones, el de la plata, y mantengo este sistema a punta de violencia, de maltrato y de normas que limitan a las mujeres, pues para las mujeres es muy difícil cambiar este sistema. Maticemos un poco, y es que para que comprendamos la violencia de género nos remitimos al informe de Medicina Legal que dice que 138 mujeres fueron asesinadas entre enero de 2018 y febrero de 2019, y eso que contamos con la posibilidad de un subregistro. Mujeres cuyas vidas fueron arrebatadas y cuyos responsables fueron sus parejas o sus cónyuges. En Colombia, para el 2020, durante el primer mes de confinamiento obligatorio, se reportó un aumento de 450% de llamadas a servicios de atención a violencia de género. Asimismo, la Corporación Cisma Mujer y Medicina Legal dan las siguientes cifras. Teniendo en cuenta que las mujeres representamos el 51% de la población colombiana y según las cifras de casos de violencias basadas en género, las mujeres representan el 86% de los casos de violencia por parte de su pareja o su expareja, el 59% de los casos de violencia intrafamiliar, el 80% de los casos de violencia sexual, el 52% de las víctimas y el 90% de los casos de violencia sexual en contextos del conflicto armado. Ahora sí entiende por qué estamos hablando de violencia de género en un año como el 2020 y en un 2021 donde sigue este funesto aumento de los feminicidios. Claro, estamos hablando de violencia de género, porque se ha podido corroborar que en momentos de crisis económicas y sociales, la violencia hacia las mujeres aumenta. Y ojo, es violencia explícita, como secuestros, feminicidios y violencia sexual, pero también una violencia implícita como la marginación y la exclusión social y económica. Pero veamos esto a todo color, cómo nuestras instituciones públicas y privadas son agentes que reproducen la violencia hacia las mujeres. Para el caso, los siguientes ejemplos. Empecemos por la academia. Por ejemplo, una de las universidades más prestigiosas de la ciudad de Medellín sugiere, o mejor dicho, manda a sus estudiantes a que no deben ir de falda, como si ir de falda interfiriera en el desempeño normal de una clase o en el desempeño académico. Y si así fuera, ¿es que acaso tienen las universidades el derecho de decirnos a nosotras las mujeres qué usar y qué no usar? Digamos con los medios de comunicación. Hace unas semanas, Diana Carreño se estaba tomando unas cervezas con una amiga en una tienda.
Hasta ahí, todo muy normal. Sin embargo, dos tipos ya mayores comenzaron a acosarlas con sus palabras y con sus miradas. Ante esta situación tan incómoda e insoportable, Diana se levantó a exigir respeto. Sin embargo, uno de ellos se levantó de su puesto, cogió una botella y se la estalló en la cabeza. Pero ¿qué hicieron los medios de comunicación? También pusieron su granito de arena, es decir, desinformar y seguir perpetuando una forma de victimizar. Por ejemplo, vean este titular tan prolijamente objetivo. En fin, el descaro. Deja mucho que decir que un medio de comunicación diga que porque una mujer no aceptó un piropo fue brutalmente agredida. Es como si nos estuvieran diciendo a nosotras que tenemos la culpa o que también tenemos que aceptar un piropo de un hombre en la calle porque si no podemos ser atacadas por un hombre. Y no, las cosas no son así, el acoso hay que denunciarlo. Y los medios cojan oficio, dejen de intentar tapar el sol con un dedo. Sigamos, ya le llega el turno a la economía colombiana, esa misma que no le da para pagar el $1.000.000 a los asalariados, esa misma que tiene a cientos de miles de personas en las calles vendiendo empanadas, tintos, aguacates, cigarrillos y hasta domiciliando en Rappi, pero también esa misma que da para pagarle los suelditos millonarios a los congresistas, la mermelada a las élites políticas y los contratos a Sarmiento Angulo. El DANE reveló que el año pasado se perdieron 4.2 millones de empleos con la pandemia, pero las mujeres fueron las que peor llevaron del bulto. De cada hombre que perdió su puesto de trabajo, 2 mujeres perdieron el suyo. Así, para las mujeres el desempleo fue de un 28%, mientras que el de los hombres un 12%. Y esto no es solo por el COVID-19. Aún antes de la pandemia, las mujeres estaban en dificultades para conseguir un trabajo. Por ejemplo, para el 2019, en febrero, la tasa de desempleo de las mujeres era de un 16,5% en comparación a la de los hombres, que era de un 9,3%. De ahí que la falta de oportunidades laborales e ingresos económicos expone mucho más a las mujeres a las violencias basadas en género en sus hogares, tales como lo son el maltrato por parte de sus parejas, la explotación y el abuso sexual. Otro ejemplo más, y este sí es un peso pesado: las inmaculadas, las impolutas, las incorruptibles y hasta casi santas Fuerzas Armadas y Policía. Estas les enseñan a los soldados cantos misóginos y violentos frente a las mujeres. Un minuto antes de morir, escuché la voz de mi novia, que con vos y te merecemos de la policía. Y después se preguntan por qué los 288 casos de violencia sexual o abuso a mujeres o a menores de edad, y salen diciendo que son puros casos aislados, dizque que manzanas podridas. Pero ¿saben qué? Hay algo que no permite que nada cambie y eso es la impunidad. Según el Observatorio de Feminicidios, en lo corrido del 2020, 209 mujeres y niñas fueron asesinadas por su condición de género, pero el 93% de estos casos de feminicidio siguen en la impunidad. Por eso, desde la perspectiva de los hombres, queremos hacer algunas observaciones para que la violencia contra las mujeres cese cada día. Primero, dejemos de pensar en la idea falsa de que las mujeres son débiles. Ellas son tan iguales y libres como los hombres. Segundo, dejemos de cosificar a las mujeres. Nosotras no somos objetos, no somos una cosa que se tiene y se desea, no somos un lujo ni una pertenencia. Somos personas capaces de tomar decisiones, libres y también que sentimos. Y ya nos hemos aguantado bastante a los hombres, la invisibilización y la opresión. Ya basta. Tercero, se debe intervenir cada espacio público y privado donde se pueda hackear a ese machista interno que habita dentro de cada hombre. Hombres, cojamos la trapera y la escoba. Por último, hombres, hablemos con otros hombres y reprobemos todo tipo de violencia contra las mujeres. Reconozcamos nuestra responsabilidad histórica sobre la violencia que hemos ejercido hacia ellas. Dedicamos esta videocolumna a todas las mujeres que han sido víctimas de agresiones, violaciones y feminicidio, pero sobre todo a aquellas mujeres que en sus liderazgos colectivos nos han enseñado a nosotras las mujeres, a los hombres y a la sociedad misma, que es el patriarcado, la violencia de género y también la posibilidad que tenemos todas y todos de construir un mundo en el que ser mujer no sea un peligro y nosotras tengamos autonomía, dignidad y podamos soñar. Si les gustó nuestra videocolumna, recuerden darle like y también seguirnos en nuestras redes sociales. También nos pueden comentar qué piensan ustedes sobre la violencia contra las mujeres y cómo podemos combatirla.